Ante todos, tengan el saludo cordial. Mi nombre es Shirley Machuca Clemente, quien empezará con la exposición. El tema que trataremos el día de hoy es la ingeniería en la colonia. Ingeniería en la colonia o época colonial es más que nada se centra en la llegada de los españoles al Perú. En la llegada de los españoles al Perú hubo una gran aportación a la ingeniería de parte de los españoles. Ellos trajeron nuevas herramientas para facilitarnos las construcciones. Sus aportaciones fueron más que nada en base a la tecnología que ellos ya manejaban, que ellos ya tenían, ya, ya que los incas ya tenían una capacidad y precisión al cálculo de la ingeniería en sus distintas construcciones que ellos hacían. Pero los españoles también tuvieron grandes construcciones en el Perú que nos dejaron, como uno de ellos es el Palacio Arzobispal de Lima, el otro es la iglesia y la plaza de San Francisco en Quito. También tuvieron edificaciones levantadas para los españoles en residencias donde ellos almacenaban café, caña de azúcar y también lo utilizaban en otros usos. Esas edificaciones en haciendas son admirables por la calidad de la construcción. Una de ellas es la misión jesuita de San Miguel. El otro es el pueblo de Chincheros. Son antiguas haciendas que están construidas a bases de piedras y adobes con una precisión exacta. En el origen de la ingeniería civil, la ingeniería civil es una de las ramas más antiguas que podríamos encontrar. Empezaron en la excavación de una pequeña acequia donde podría ser los principios de la ingeniería civil. El hombre cambió la existencia nómada para poder empezar a cultivar un nuevo desarrollo social. Fueron los primeros ingenieros que construyeron una u otras diferentes edificaciones con lo que encontraban en base a lo que ellos podían obtener y a sus ideas que ellos tenían para poderse sentir protegidos de la naturaleza que les rodeaba. Desde la antigüedad, el diseño y edificación de construcciones se hizo necesario para poder acudir a las habilidades de los ingenieros civiles, también para poder cambiar la sociedad y así también con una buena comunicación. En el mundo de la ingeniería, las ciencias son muy buenas porque en el breve avance de la ingeniería civil en el Perú se da desde un punto pequeño donde los primeros hombres manejaban sus casas, construían sus casas a base de lo que encontraban como ramas, piedras y pajas. También de esas pequeñas construcciones que ellos hacían, empezando con distintas maneras de ideas, de pensamientos que ellos tenían para que puedan construir sus viviendas, para que estén protegidos del ámbito natural. Ellos pasaron ahora en la actualidad que está a base de algunas casas adobes, aún se permanece el adobe o hay otras construcciones ya más avanzadas que son de edificaciones grandes a base de pitrerías, de distintas cosas que hoy en día podemos encontrar. La ingeniería civil en el Perú. La ingeniería civil en el Perú ha estado presente desde los inicios de nuestros ancestros.
La actividad o profesión de un ingeniero civil en las antigüedades, como en las primeras civilizaciones que teníamos en el Perú, se dio debido a sus necesidades que el hombre tenía desde su aparición. Por ejemplo, el de abastecerse de agua, que podríamos decir que se da una idea a la hidráulica, como en los moches, Nazca, Chavín y en las distintas culturas. Y también como no nombrar a los primeros pobladores del Perú, que sentaron las bases para la realización de obras de ingeniería. Uno de ellos también es el hombre de Chilca, quien ellos más que nada se centran a las construcciones netamente de viviendas. Ellos empezaron a base de piedras, ramas, pajas y distintas maneras que ellos encontraban para que puedan hacer en esos tiempos, como se llamaban sus chozas que les podía resistir. Pero también es una construcción muy antigua que empezaron. También tenemos al hombre de Caral. Fue uno de los primeros en construir templos existentes en el Perú, a base de barro y con piedras, con una precisión bien exacta que hasta la actualidad no, no se ha encontrado qué manera era de su idea que ellos tenían para esas construcciones, porque son muy precisas. También tenemos el hombre de Tokosh. En, en el hombre de Kotosh, quien en sus construcciones usó piedra decanteada con barro y plantas cuadrangulares. Ellos tuvieron unas construcciones ya más, un poco se podría decir, más amplias. El hombre de Kotosh tuvo una idea centrada a base de piedras que hoy en día algunas personas las siguen construyendo así en distintos pueblos lejanos donde siguen cultivando la agricultura, pero también es una construcciones más antiguas que se hizo que podemos encontrar arqueológicamente. Y en eso sería todo, dando pase a mi compañero que seguirá con la exposición. Continuando con la exposición, yo, el alumno José Luis Villa Condori, continuaré exponiendo la parte que se me asignó. Ingeniería civil en la época pre-inca. En el primer horizonte tenemos la ingeniería civil en la cultura chavín, tenemos la ingeniería civil en la cultura copiznigui, tenemos la ingeniería civil en la cultura pucará, ingeniería civil en la cultura chavín. En la cultura chavín se evidenció a partir del primer milenio antes de Cristo. Esta civilización se desarrolló en el primer horizonte. Se destacaba por la construcción de sus templos y de sus castillos y de sus sistemas de ventilación a base de piedras labradas y de piedras pulidas. Las piedras labradas lo utilizaban para hacer los muros porque ya que era un material bien resistente y bien fuerte. Y la piedra lisa la utilizaban para sus adornos en sus castillos y en sus templos. Ingeniería civil en la cultura Kupisniki. Esta cultura se manifestó a través de las edificaciones del Caballo Muerto. Estaba compuesto por 7 edificios. La más famosa de ellas era el Huanca de los Reyes, que era un monumento de la ingeniería compleja. Esta edificación adopta una típica configuración en forma de U. Los Huancas de los Reyes estaba compuesta por plataformas superpuestas con un patio
hundido y con cuartos rectangulares con salidas múltiples. Estaba hecha a base de piedras semilabradas y con adobe. Esta construcción fue una de las más grandes de los ingenieros civiles Kupčníci, que lograron realizar una majestuosa obra que tiene un, un hermoso diseño. La técnica de estos ingenieros Kupčníci consistía en realizar primeramente los planos antes de hacer la construcción. Una vez que esté planificado y sea aprobado, estos planos procedían a hacer la construcción y así no tenían errores. Esto lo realizaban por motivos de estética. Ah, Asimismo, usaban los materiales más comunes, como ya lo mencioné, la piedra labrada. Ingeniería civil en la cultura pucará. Esta cultura se destacó por edificar sus construcciones con piedra y superando a la cultura chavín en precisión. Una de sus estructuras más importantes de la cultura pucará es el Kalasasaya, también llamado el Templo de las Piedras Paradas, que era una pirámide de 300 metros de largo por 150 metros de ancho y 30 metros de altura. Su estructura de esta construcción estaba basada en columnas de arenisca. Para los que no saben qué es arenisca, arenisca es una roca constituida por granitos de arena. Esta roca se asimilaba mucho al concreto. También estaba construido por las piedras labradas, que en esa época preinca era muy utilizada en casi todas las culturas. En el intermedio temprano tenemos a la ingeniería civil en la cultura nazca. La cultura nazca se destacaba por el gran sentido que tenía en el diseño urbano. Esta cultura tenía como principal centro cultural al Cahuachi, situada al sur, al suroeste de la actual ciudad de Nazca. Esta ciudad conformaba por 6 complejas edificaciones amuralladas. Al interior de esta ciudad se construyeron enormes monumentos. Ah, el material de construir era la piedra y el adobe. La tecnología que desarrollaban principalmente era el ámbito de la agrícola. Es por ello que aplicaban la ingeniería de la hidráulica, construyendo pozos, canales y algunos sistemas de hidráulica más. Esto con la finalidad de abastecer agua a sus cultivos. Los nazcas también construían pequeñas ciudades en las que se manifestaba su desarrollo en el urbanismo. Ingeniería civil en la cultura moche. Ellos se caracterizaron por utilizar el barro y el adobe en sus construcciones. Ellos construían transportes de agua, represas y sistemas de riego en esa época para evitar la pérdida del agua. También se destacaron en construir eh, huancas del Sol y de Luna, que era una construcción inmensa que mide más de 40 metros de altura y tiene 5 terrazas superpuestas. Estudios científicos dicen que cons- fue construido por lo menos con 250.000 hombres y que aproximadamente usaron mm, 140 millones de dólares. En el segundo horizonte medio tenemos a la ingeniería civil en la cultura Tiahuanacu. Esta cultura se destacó por el gran complejo de edificaciones. Ah, es un centro compuesto de edificios administrativos y religiosos. Esta cultura mayormente usaba el adobe y es por ello que no se ha podido conservar, debido a que el adobe no soportó el clima devastador. También caracterizó por la arquitectura con relieves y planos incisos.
colocados sobre estelas. En estas construcciones se expresa una buena obra en las cerámicas, más que nada en las construcciones arquitectónicas. Ingeniería civil en la cultura Wari. En la cultura Wari hubo construcciones gigantes, majestuosos. Entre ellos destaca uno de los edificios en forma de una D, ah, que tiene un contorno circular y son grandes. Los Waris fueron los primeros en desarrollar el urbanismo en la sierra. Ellos construyeron el Picaitá, que era un inmenso yacimiento que poseía enormes muros de aproximadamente 1200 metros de largo. Estos edificios fueron construidos para la administración civil. También se caracterizaron al construir centros urbanos amurallados con una buena planificación. Estas murallas eran construidas con piedras. La altura de sus muros alcanzaban a medir un aproximado de 12 metros. La ingeniería civil en la época inca. El principal material de construcción de los incas era la piedra, y en sus construcciones más simples eran colocadas sin tallar. Este, las, los- las construcciones incas desarrollaban diferentes técnicas para levantar muros enormes. En sus edificaciones y en sus construcciones buscaban ellos la belleza y la perfección, y lo demostraron al construir el Machu Picchu. Técnicas de construcción. En las técnicas de construcción, los incas utilizaban más la piedra que el adobe, porque la piedra, ellos podían darle la forma con la técnica del tallado y darle una perfección. Y es por eso que en las construcciones en el Machu Picchu vemos que en las esquinas tienen una buena perfección, ¿no? Y eso es gracias al tallado. Y para los techos ellos utilizaban la paja y lo hacían de una manera excelente porque el agua no se filtraba. Y ellos tenían templos por todas sus ciudades, siendo la Coricancha del el gran centro ceremonial incaico, que estaba en la plaza principal del Cusco. Los cinco mejores ingenieros civiles de la historia. Ahí tenemos a Arthur Casagrande. Él nació en Austria el 28 de agosto de 1902. Él contribuyó en la creación de los fundamentos de la mecánica de suelos. Después de unos cuantos años, se hizo profesor de mecánica de suelos en la Universidad de Harvard. Y llegó a convertirse en el creador de la ingeniería geotecnia. También tenemos a Robert Stephenson. Ah, Él es inglés. Él nació el 16 de octubre de 1803 y murió el 12 de octubre de 1959. Este ingeniero influyó mucho en la construcción del ferrocarril de Worth, de Francia. También el ferrocarril de Orleans, también de Francia, convirtiéndose así uno de los constructores más grandes de la historia en ese campo de los ferrocarriles. También tenemos a Federico Villarreal. Él es de nacionalidad peruana, nació el 31 de agosto de 1850. Él fue un matemático, un ingeniero y un físico. Él descubrió el método para elevar un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera, contribuyendo en el desarrollo de las matemáticas y de la ingeniería. También tenemos a Robert Mathin. Él es un irlandés. Fue un investigador
en la hidrología, presentando el papel del flujo del agua en canales abiertos y en tuberías de flujo libre. Esa teoría fue aprobada y ahora es recomendado para el uso internacional. También tenemos a Carl Terzaghi. Él nació el 2 de octubre de 1883. Este señor dedicó todos sus esfuerzos en busca de un método racional para resolver los problemas relacionados con la ingeniería de suelos y, y las cimentaciones. Y lo consiguió. Esta ciencia es una materia importante en el mundo de la ingeniería civil. Bueno, querido licenciado y compañeros todos, tengan un saludo cordial, buen día. Mi nombre es Nimir Morán Soto, soy de la Facultad de Ingeniería Civil y a continuación les voy a dar a conocer la construcción en el antiguo Perú. Bueno, periodo lítico. En el periodo lítico fue que el hombre ha llegado al Perú en las fechas de los primeros asentamientos humanos, entre los años 18.000 y 13.000 a.C., son donde se dedicaron a la caza y recolección para poder sobrevivir. Bueno, el periodo lítico en el Perú, el periodo lítico precerámico andino, inicial en la etapa que los extendía desde los primeros pobladores a tierras peruanas, hace más de 20.000 a 7.000 años antes de Cristo aproximadamente. En su momento vamos a ver sus características. Presencia de megafauna. Ellos se construían megafauna para que puedan sobrevivir, no en ese mismo lugar, sino en diferentes lugares. ¿Para qué? Ellos iban de lugares dejando sus megafaunas. Hombres cazadores y recolectores. Bueno, en esos tiempos los habitantes de esa época eran cazadores y recolectores. Solían vivir en pequeños grupos en refugios temporales, tal como cuevas o refugios construidos con ramas, piedras y restos arqueológicos, que a veces también quedaban en diferentes lugares para que puedan sobrevivir los hombres en esos tiempos. A esas personas, a esos hombres cazadores y recolectores, a esos hombres se le llaman hombres nómades. Bueno, caza en el Perú. La tercera característica, caza en el Perú, nos quiere decir periodo lítico en el Perú, donde se encuentra Ayacucho, en las cuevas de Piquimachay, Maguamachay y Rosamachay, ya en una altura de 12.740 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierto por el arqueólogo norteamericano Richard Manchens en 1969, datan aproximadamente a los 20.000 años antes de Cristo. El hallazgo consistió en un instrumento lítico como raspadores, piedras Wills. Esa piedras Wills, el arqueólogo vio que eran instrumentos que los hombres han podido fabricar para que puedan cazar, pescar y recolectar. ¿Para qué? Para que ellos puedan sobrevivir en esos tiempos. Bueno, los instrumentos eran como raspadores, puntapiaos, para que puedan matar a un animal, ¿no? Para que puedan cazar. Bueno, y también tenían una economía depredadora. Ellos no necesitaban dinero como hoy en día necesitamos dinero nosotros para poder comer, para poder comprar, etcétera. Pero en esos tiempos ellos eran economía depredadora. Ellos mismos comían, ellos mismos se vestían, ellos mismos sobrevivían. Arte rupestre. Allá ellos también eran un arte rupestre donde fabricaban sus instrumentos. ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir. ¿Qué haciendo? Matando los animales, buscando comida en diferentes lugares. Uso de instrumentos de piedras variados. Bueno, más que nada ellos usaban los instrumentos de piedras variados y de diferentes piedras, también de ramas, ¿no? Bueno, vamos con el segundo, el periodo arcaico. En el periodo arcaico fue un periodo de transición en el que el hombre pasa a desarrollar una economía de productos, a descubrir la agricultura y ganadería. Son dos, arcaico inferior y arcaico superior. Bueno, el arcaico el arcaico superior es un periodo arcaico en el Perú, más que nada en Caral, en el periodo Caral. El periodo arcaico andino en la segunda etapa del precerámico andino
que comprende desde las domesticaciones de los primeros plantas, animales y aparición de los primeros horticultores seminómades, hasta la aparición de las cerámicas. Los habitantes de los valles costeños y serranos adoptaron la agricultura de forma incipiente. Los habitantes de esa etapa en los andinas domesticaron los camelinos. Entre tantos, ellos adoptaron. ¿Para qué? Para que puedan ellos domesticar esos animales. Pero así las primeras aldeas en esos tiempos son arqueológicos, han dividido en dos periodos: periodo arcaico temprano, como también llamado arcaico inferior, también el periodo arcaico tardío, como el arcaico superior. Veamos sus características. El arcaico inferior, extensión de la megafauna. Ellos ya no vivían así en diferentes lugares, sino se acomodaban y ya existían su megafauna. Fin de Pleistoceno, incremento de la temperatura, aparición de la agricultura y los inicios de la ganadería, simenodismo. Arcaico superior, desarrolla la agricultura y ganadería. Bueno, en esos tiempos ellos ya no necesitaban ya cazar, o sino que más que nada cazar y proteger y hacer extender a su ganadería. ¿Para qué? Para que ellos puedan sobrevivir. Bueno, aparición de las clases sociales, aparición de las etapas prestigio, desarrollo de una economía productora, aldea y primer sedentario pobladores, sedentarismo. Bueno, en este periodo encontramos en los agricultores chozas, lanzas, con huellas de haber sido usados en el procesamiento de plantas y de madera, piedras que podrían moler restos de plantas. Eso quiere decir, ellos ya no fabricaban instrumentos para que puedan matar, sino que instrumentos para que puedan conseguir animales y matar y sobrevivir. Y hace 4.000 años antes de Cristo, donde surgió la agricultura y aparición de los primeros asentamientos, sedentarismos, hasta el 20.000 antes de Cristo, en que aparecen las cerámicas, se caracterizó por las presencias del centro urbano de carácter, ceremoniales y comunales, economías productivas con la agricultura y ganadería y crianzas de animales menores. Allá, en ese tiempo ellos se dedicaban más que nada a criar animales, ya no como en el periodo lítico, que ellos cazaban para que puedan sobrevivir. Y su megafauna era en diferentes lugares, pero acá en el mismo lugar ellos aprendían a recolectar, a cuidar los animales que tenían alrededor de ellos. Bueno, y en las primeras civilizaciones de la construcción ha extendido. Hoy en día las edificaciones monumentales son las pirámides cerámicas escalonadas, circulares o semicirculares, o monumentos hundidas. Es un arqueólogo para ellos. Ya en este tiempo ellos ya se dedicaban a construir casas a piedras diseñadas a imaginación mismo de ellas. Ellos no necesitaban un ingeniero, no necesitaban un arquitecto para que puedan construir sus casas. Ellos más que nada ya se dedicaban a su conocimiento, a conciencia, para que puedan hacer las cosas tal y como era. Sobrevivían, cuidaban sus ganados, ya ellos ya construían sus casas, ya tenían sus familias, ya eran un poblado. De poco a poco así surgieron en este periodo arcaico. Bueno, en este periodo arcaico ya han desarrollado una economía de productos y de descubrir la agricultura y ganadería. Y veamos el siguiente, que es el desarrollo regionales. Bueno, esta estructura en el antiguo Perú se desarrolló en 6 regionales. En Mochica, la Mochica alcanzar en Mochica, Cajamarca, Huaraz, Tiahuanaco, Lima, Nazca. Bueno, Mochica. En los mochicas alcanzaron un desarrollo importantísimo en la ingeniería hidráulica,
como la demostración de la extensa red de canales de irrigación y presas que construyeron a lo largo de los territorios que ocuparon, lo que les permitió desarrollar una gran producción agrícola que a su vez la proporcionó una sólida economía. Bueno, en esta regional Mochica más que nada se desarrollado en una ingeniería hidráulica. ¿Para qué? Para que ellos puedan, y lo importante es el agua, ¿no? Para que ellos puedan fabricar, hacer y sobrevivir. En el regional Cajamarca, esta cultura se detectó por sus acabados de alta calidad en cerámicas, teñas, un gran nivel en acabados de decoraciones y dibujos de alta precisión, y nos permite catalogar que los acabados de la cultura cajamarca eran los mejores de toda América precolombiana. Bueno, en este Cajamarca más que nada se enfocaron a los artes de dibujos, decoraciones o alta precisión. ¿Para qué? Para que puedan, como decir, para que puedan tener un buen diseño, ¿no? Bueno, regional en Huaraz. Fue una cultura con una ideología y organización social militar a la de Chavín, por lo que dedicaron parte del templo y viviendas comunes y otras las destruyeron. Su presencia supuesto la totalidad separación de la cultura chavín. Bueno, en ese tiempo ya ellos miraban como ya avanzó económicamente, desarrollando, vieron, bueno, esta casa ya tenemos que tumbar, tenemos que hacer un buen edificación. Ellos ahí más se enfocaban en edificar, ¿no? En Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos. Está compuesta por 7 construcciones arquitectónicos importantes: Calasasaya, Templete Simultánea, Pirámide de Acapana, Puerta del Sol y Pumapunco, también grandes pirámides esculturales. A Lima. La cultura Lima desarrolló una arquitectura que se caracteriza por el empleo de adobes de muy pequeños tamaños, modelos a mano. Allá en la región Lima ya ellos ya no miraban piedra, sino que ya con una conciencia, como ya hace un poco se desarrollaban, ya ellos no miraban esa piedra, sino que ya construían unos pequeños modelos de adobe para que puedan construir sus viviendas. Nazca desarrollaron una tecnología de riego basada en canales de riego y pozos interconectados por galería subterránea para aprovechar el agua de las capas freáticas a fin de comprender las escapes de ríos en la superficie. Bueno, más que nada en Nazca se construyeron a tener un poco más de agua. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir, porque en la vida es importante tener nuestra agua. Veamos las 6 imágenes de las 6 culturas. Bueno, la primera cultura en la Mochica es una construcción de la cultura, que acá vinimos sus diseños ya un poco desarrollados. Cerámicas de la cultura Cajamarca. Allá aquí ya las cerámicas estaban un poco ya bien desarrolladas. Acá templo de la cultura Huaraz, donde en el templo ya existían esas cerámicas que están ahí viéndonos en diferentes tipos. Ahí estaban como recuerdo, ¿no? Hoy en tiempo, pero en ese tiempo ellos utilizaban a uno que tenía su función, y todo tiene su función. Bueno, construcción de la cultura tiahuanaco. Ahí ya, bueno, ya ellos construían con su propio diseño una cultura, una vivienda desarrollada a piedras. Bueno, pirámide de la cultura Lima, donde que ellos ya diseñaban su dibujo, su pintura y arte rupestre. Pozos antiguos de Nazca. Ahí el pozo de antiguos de Nazca es como se construían de piedras. Bueno, por último tenemos un problema y construcción del Cusco en la época colonial. Bueno, la región de Cusco, al sur del Perú, tiene un legado histórico que nos dejaron hasta la actualidad. Sus estructuras arquitectónicas, como muestra la civilización que dominó a topografía del suelo y del medio ambiente, integrándose con la construcción de sus pueblos y de manera similar en la época de la colonial. El desarrollo de las edificaciones correspondientes a la época a lo largo del tiempo se han creado monumentos históricos, los cuales presentan problemas estructurales. Se desarrolló un tipo de investigación exploratoria a 2 monumentos incas y 5 monumentos coloniales en Cusco y al sur del Perú, con objetivo de encontrar los patrones de fallas, así como un registro topográfico. Muchas gracias por las atenciones. Bueno, eso sería todo de mi grupo. Les agradecemos mucho. Muchas gracias.